Antonio Orozco llega a las librerías con Inevitablemente yo. En su primer libro se narra su testimonio sobre los últimos años que ha vivido, y que le han supuesto una transformación completa e inesperada. Decidí parar todo en mi vida cuando sentí que ya no podía más. Cuando tocas fondo, lo único que te queda es ir hacia arriba. Y la historia que cuento en este libro es la historia más increíble que he vivido, empezar de cero, narra la sinopsis del mismo reflejando en tan solo unas líneas toda su historia. Este 1 de octubre abría su corazón de nuevo, y le confesaba a David Broncano qué es lo que ha significado este sueño vital. Escribí un libro, para él, es la historia que tiene que ver con un momento de mi vida. Hace casi 4 años, el cantante recuerda cómo su vida cambió drásticamente y perdió su rumbo. Me fui bastante a la mierda en general. Fue mucho curro, mucho de todo, demasiado trabajo y viajes. Me tenía que plantear de qué forma, relata ante la atenta mirada de los espectadores. Un momento muy difícil que consiguió dejar atrás, y todo ese proceso hasta llegar al punto en el que hubo un proceso de remontada, de componer en el que se encuentra, y es eso lo que está plasmado en sus más de 176 páginas. Unas palabras que cobran aún más sentido pues nacen de una etapa complicada que le hizo tener que cambiar todo lo que conocía hasta ahora. Hay problemas que, durante toda mi vida, los he tenido siempre presentes, una serie de miedos que no he sabido cómo solucionarlos, reconocía de esos momentos que ahora pueda ya narrar. La terapia ha sido para él fundamental en todo esto, ha habido conversaciones con un psicólogo que te da una serie de herramientas que, para el que nunca ha ido a un tipo de terapia de este nivel. Ahora la única pregunta a la que parece no haber encontrado respuesta es en sus propias palabras, ¿cómo puede parecerte una cosa tan grande y ser realmente tan pequeña? Solo el devenir de su vida se lo podrá responder. Inevitablemente yo, la catarsis literaria de Antonio Orozco. Este libro, que recibió en sus comienzos Lo Inevitable como nombre, ha supuesto un antes y un después en su trayectoria profesional y personal. Antonio Orozco reconoce que nunca pensó en publicarlo hasta que alguien le señaló que podría hacerlo, como finalmente ha sucedido. Por suerte todo eso quedó escrito y, en algún momento alguien dijo, ¿te gustaría publicarlo? Recuerda del impulso que le llevó a ese manuscrito que ahora ha salido de la editorial para su venta. El cantante lleva en la música más de varias décadas en el mundo de la música, incluso recuerda cómo comenzó profesionalmente como compositor hace ya 25 años. Mucho antes las letras ya formaban parte de su vida aunque no pudieran ser escuchadas como lo son ahora con tanta intensidad. Para un artista y un músico se convierten las canciones en algo más que una herramienta de trabajo o un medio. La presión de la profesión que jugó en contra. Esas canciones se hacen sombras enormes que caen encima. David Broncano leía un fragmento al azar frente a él que descubría uno de los miedos frente a los que ha tenido que luchar. Unas líneas en las que se compartía que tenía que dejar de luchar contra los espíritus de las canciones que él mismo había firmado y compuesto. Toda la presión del entorno, de su propio desarrollo, terminó por hacerle plantearse también que algo no iba del todo bien. Cuando escribes nuevas letras canciones las comparas con las que ya habías escrito y se convierte en una pesadilla, llegó a confesar explicando a qué se refería. Una circunstancia que, además, determinaba todo en cuanto se pudiera pensar. Hay alguien que siempre te dice se parece a. ¿Cómo es posible? Esas canciones se hacen sombras enormes que caen encima. Ha entendido finalmente tras asumir el proceso de cambio que tenía que hacer para poder volver a salir adelante. A lo largo de su vida Antonio Orozco ha tenido que hacer frente a varias pérdidas, unas despedidas que le han marcado indudablemente de una manera muy significativa, determinando todos los aspectos de su vida. En 2011 se tenía que despedir de Marina, una de sus parejas de forma inesperada. Fallecía a causa de un cáncer linfático con el que no se podía hacer nada. Un duro golpe personal al que sumaría otro años después. Sería en 2017 cuando la vida le situara de nuevo en la tesitura de tener que despedir tras la muerte de la madre de su primer hijo a consecuencia de un cáncer de útero.
2 personas a las que siempre intenta recordar, y que están siempre en su memoria.